Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2. Nuestro tema es el socialismo y entre los integrantes estamos en persona Fernando Córdoba, Dana Gavilanes, Eric Chávez, Irving Chávez y Daniel Chan. Vamos a comenzar con la exposición. El socialismo como consecuencia de la revolución industrial. Es imposible negar que la revolución industrial no tendría un impacto social impresionante. A partir del siglo XIX, los movimientos demográficos en el éxodo a las ciudades debió haber sido inimaginable. Una gran masa de gente mudándose a las ciudades más grandes para ocuparse de las grandes industrias que estaban surgiendo y que necesitaban de mano de obra, un suceso sin dudas sin precedente. Y es así que esta nueva relación entre capitalistas y obreros, este dinamismo, generaría lo que Marx llamaría después como lucha de clases. Y es como tal que esta lucha sería el resultado de una ferviente explotación desde los capitalistas hacia su contraparte. Es así que este término socialismo se pone sobre la mesa de juego y para 1843, un periodista alemán, un joven periodista alemán llamado Friedrich Engels, ya formaba una relación desde las filas progresistas de Manchester con otro coterráneo suyo, Carlos Marx. Pero esto no comienza con estos dos personajes, esto comienza mucho antes con Robert Owen, específicamente 20 años antes, cuando en las llanuras de Indiana, al otro lado del Océano Atlántico, en el sur de una recientemente fundada Estados Unidos, un industrial textil británico ponía en marcha su propia utopía, que él mismo bautizaría como New Harmony, una pequeña comunidad donde se abrirían las puertas a quienes quisieran formar parte de una comunidad y que estuvieran dispuestos a dejar a un lado todos estos cánones establecidos para formar parte de una sociedad, entre otras cosas, sin propiedad privada. Por supuesto, esto llamó mucho la atención de los intelectuales y al cabo de 3 años, esta comunidad estaba llena de estos intelectuales, pero no de trabajadores. El proyecto no tardó en fracasar. Para enero de 1848, toda Europa vivía levantamientos desde el movimiento obrero. Esta revolución era incontenible. Paralelamente, se polía un programa para la organización obrera con base en Londres, tesis escrita por Marx y por Engels, que posteriormente sería conocida como el Manifiesto Comunista. La premisa era que toda la historia humana era una constante lucha de clases, lucha que se palpaba en todo el clasismo de la época. En el manifiesto, la tesis era muy sencilla. Los obreros eran quienes generaban los productos de consumo que salían de los medios de producción, que es el término que los marxistas para referirse a las fábricas, pero eran los capitalistas quienes abarcaban todos los beneficios de esta producción. La solución inmediata era que este proletariado arrebatara los medios de producción de la mano de estos capitalistas, acción que claramente iba a requerir de la fuerza. Suceso que se daría, pues la ecuación social dictaba que mientras el capitalismo iba creciendo, la clase obrera también lo haría, pero también sería a la vez más pobre, lo que daría como resultado esta inevitable revolución. Resulta que esta revolución nunca sucedió. Quizás Marx y Engels estaban equivocados en lo que ellos habían predicho en estos 3 tomos de El Capital. Y 50 años después, desde Rusia, no desde Rusia, sino un ruso que estaba exiliado en Siberia, llegaría a la conclusión de que la revolución no llegaría por iniciativa del movimiento obrero, sino que esta debería estar a cargo de los revolucionarios intelectuales.
Este joven sería popularmente conocido como Lenin, quien encabezando el partido bolchevique aprovecharía la depresión que vivía Rusia después de la Primera Guerra Mundial para tomar el mando de la invasión al Palacio de Invierno de San Petersburgo en 1917. A continuación, mi compañera, por favor. Este documento abarca, el documental abarca desde los Angie, no te inicios, escucho. perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ya, listo. Bueno, el documental abarca desde los inicios del siglo XIX. No te escucho. ¿Alguien más le escucha? Sí, compañero, sí se la escucho. Ya, perfecto. Así en el siglo XIX con los precedentes utópicos de Owen y también pasando por los padres fundadores de Marx y Engels. Y pues también las teorías revolucionarias de Lenin. Lenin creía saber a ciencia cierta que era lo más favorable tanto para los demás y pues específicamente que era lo más favorable para su país. Por este motivo consideró que era necesario crear un nuevo sistema político, el cual pues se encargaría de apoyar la revolución de los obreros. Y por esto se desarrolló una política basada en la ausencia de la confianza, que se creó pues en el año de 1914. Después de 50 años de paz en Europa, se enfrenta en un conflicto muy violento, eh, se da una gran guerra, lo cual golpeó a Rusia y a su vez generó una gran crisis en el transporte, inflación. En la ciudad del norte existía muchísima escasez y escasez de alimentos y de combustible. Bueno, luego de esto se dio la revolución, la cual fue llamada Revolución de Febrero. Eh, esta causó mucho caos. Además, varios pueblos decidieron crear o declarar su independencia y sus banderas. Parecía que todo esto se desvanecía y pues Rusia se desintegraba y muchos socialistas rusos decidieron eh, dar la bienvenida a un nuevo gobierno liberal. Así de esta manera, pues Lenin logró, con ayuda de personas que estaban a su favor o secuaces, como se lo podría llamar de otra manera, que llevaron a cabo el terror en Rusia y sacaron a mucha gente de prisión, las cuales no estaban a favor de ellos, y pues por esta razón fueron fusilados, o muchos de ellos también fueron enviados a campos de trabajos forzosos. Muchas personas murieron a cargo del Estado y pues eh, Lenin construía un sistema de gobierno muy incierto, el cual pues eliminó la institución tanto de los bancos como de la iglesia y a su vez creó un partido de la mayoría una institución del partido de la mayoría de los bolcheviques, los cuales no tenían experiencias ni en los negocios ni en la administración. Por este motivo decidieron crear un plan para poder dirigir un país, el cual fue llamado la quinta economía, con la tercera población más grande del mundo. Los resultados no fueron los más esperados, pero sin embargo, en el año de 1920 se podía decir que la sociedad civil y la civilización habían llegado a un punto muerto en el que llegó a existir una hambre extrema. La industria se había venido abajo, el ferrocarril había dejado de funcionar, la economía se había desintegrado y el pueblo regresó a etapas primitivas como por ejemplo el trueque. Eh, Falleció muchísima gente y pues Lenin afirmaba que esta revolución no solamente se iba a quedar en Rusia, sino que iba a extenderse mucho más. Primero a Alemania,
luego Gran Bretaña y pues por último Estados Unidos. A continuación, mi compañero. Ya, ok. Fernando, no sé si me puedes ayudar. Ya. Continuando continuando con la exposición y la idea de la compañera, El socialismo, un paraíso terrenal, es un documental que hace un recorrido por la historia del socialismo como una corriente ideológica y su influencia en la política. Bien, el socialismo prometía un mundo de riquezas y abundancias. Se fundamentó todo a base del pensamiento y las ideas racionales. Un reformador británico crea el modelo de la utopía en la frontera americana. La siguiente diapositiva, compañero. En Indiana, en el año de 1825, a orilla del río, se desarrolló el experimento de New Harmony, si no me equivoco, y sería una comunidad de igualdad. Su fundador fue el industrial llamado Robert Owen, el cual redujo el horario laboral y el trabajo para los niños, y también se caracterizó porque creó el primer centro de preescolar del Reino Unido. También creía ser como una especie de Mesías, o bien, más bien como el segundo Mesías, el cual cuando llegó a América en el año de 1825 se convocó una reunión para escuchar sus ideas. A este pueblo que lo fundó Owen se llamó la Atenas del Oeste. El 27 de abril del año 1825 se le abrieron las puertas casi alrededor de 800 personas, el cual el pueblo se convirtió en el centro del pensamiento progresivo. La siguiente diapositiva, compañero. Ya, a continuación de esto, después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo se propagó como nunca antes. Los triunfos del ejército de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial crearon el marco perfecto para que los gobiernos comunistas tomaran el poder en Europa Oriental y en Corea del Norte. Pero la mayor conquista del comunismo estaba por llegar, ya que 4 años después del final de la guerra, en China las fuerzas insurgentes comunistas expulsaban al gobierno nacionalista pro-occidental del país. Y en enero de 1949, la siguiente diapositiva, compañero. En enero de 1949, los comunistas entraron en Pekín para declarar el nacimiento de la República Popular China, y su líder era un intelectual de 55 años llamado Mao Zedong, el cual fue un auténtico revolucionario que no creía en la normalidad ni en la rutina y no le gustaba la burocracia, y movilizó a millones de campesinos para que se unieran a la revolución comunista. Aquí lo que él trató de buscar la seguridad económica, el cual el precio que tenían que pagar era la sumisión, ya que él trataba de controlar todo, trataba de controlar lo que podías leer, qué ropa te tendrías que poner, incluso hasta con quién casarte y cuántos hijos deberías tener. Él empezó a tener ideas muy irracionales, ya que él decía que para que acelerar la agricultura habría que sembrar más o cosechar más cosas. Algo irracional que a raíz o con el tiempo empezaron a hacer algo totalmente inadecuado. La siguiente diapositiva, compañero. Ya. En 1959 hubo sequías e inundaciones. Se fue como una especie de desastre natural que, unido a lo que pasó con el líder Mao Zedong, esta política humana se convertiría en una combinación asesina para los campesinos, ya que tenían que trabajar muchas horas al día y acababan totalmente agotados y no tenían lo que era suficiente reservas para lo que era comer, y en algunas zonas se morían de hambre. Se calcula que se llevó alrededor de 30 o 40 mil millones de campesinos muertos. Un siglo antes, Karl Marx había soñado con la fase final del socialismo y una sociedad de culminación humana donde una persona pudiera cazar por la mañana, pescar por la tarde y escribir poesía por la noche. Y él lo llamó comunismo. La siguiente diapositiva.
Ya, en Rusia y en China la palabra pasó a tener un significado muy diferente, pero el comunismo no fue la única forma de socialismo que floreció después de la guerra en Europa Occidental y otros lugares. Una versión similar, eh, este, una versión que habían conseguido similar con los nuevos triunfos se llamaba como socialismo democrático o socialdemocracia. La verdadera esencia humana y la democrática del socialismo en posturas como el fascismo y el comunismo. Esta es una gran parte de la historia que en los últimos 200 años se ha desarrollado en torno a una única idea llamada como socialismo, que en su cumbre en la década de 1970, aproximadamente el 60% de la población de la Tierra seguía esta ideología, pero lamentablemente de un rato a otro, esta totalmente se derrumbó. Bien, a continuación mi compañera Dana Gavilanes.